tardes. Les damos la bienvenida a la audiencia, a los disertantes y panelistas a este simposio sobre el diálogo entre investigadores básicos y médicos asistenciales, organizado por el Comité de Ciencias Básicas de la Federación Argentina de Cardiología y el Grupo de Investigación Biomédica de la Sociedad Argentina de Hipertensión y el Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. Hoy nos acompañan prestigiosos especialistas en el tema del simposio. La nutrición en estadios tempranos es el determinante clave de nuestra futura presión arterial. Hacia el final de la exposición de disertantes hablarán los panelistas y luego de la discusión entre ellos se leerán las preguntas de la gente. Los disertantes del día de hoy es la doctora Carolina Canifi, es farmacéutica, doctora de la Universidad de Buenos Aires, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Ella nos hablará acerca de nutrición, restricción del crecimiento intrauterino e hipertensión arterial, desde cuándo nos preparamos para la vida adulta. Posteriormente, Mariano Virini, pediatra formado en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata, trabajando actualmente en el primer nivel de atención de salud, nos hablará acerca de la alimentación de los primeros años de la vida, recursos para acompañar la salud cardiovascular desde el consultorio del pediatra. Posteriormente, Luciana Barreto, licenciada en nutrición, nutricionista del área programática del Hospital Pirovano, docente de la Cátedra de Nutrición Normal de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Centro de Promoción e Investigación en Nutrición Materna de la UBA. Nos hablará acerca de nutrición en estadios tempranos, es el determinante clave de nuestra futura presión arterial. Finalmente, los panelistas, la doctora Sandra Romero, cardióloga infantil y fetal, experta en hemodinamia, presidente del Comité de Cardiología Pediátrica de la Federación Argentina de Cardiología, y la doctora Cristina Arranz, profesora titular de la Cátedra de Fisiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, investigadora independiente del CONICET, decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Habiendo presentado a todos los participantes del día de hoy, damos comienzo a la doctora Carolina Canifi, que nos hablará acerca de nutrición, restricción del crecimiento intrauterino y hipertensión arterial, desde cuándo nos preparamos para la vida adulta. Le cedo la palabra a Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la FAC por la invitación a participar de este ciclo de webinars que están realizando desde septiembre, a todos los asistentes que están escuchando y, bueno, principalmente a la doctora también Alejandra Yeves, que me extendió la invitación a participar. En esta oportunidad les voy a hablar, bueno, de un poco de la idea de desde cuándo uno se prepara para la vida adulta, un poco teniendo esta idea de que además de prepararnos, también nosotros dejamos una huella, dejamos un rastro en la descendencia, en las generaciones futuras, y para hablar un poco de una idea un poco o un tanto menos intangible de la herencia de lo que normalmente nosotros tenemos como asociado a este concepto. El primer tema del cual quiero hablar o que quiero empezar esta charla es hablando de la programación temprana de la enfermedad en la vida adulta, entendiendo que este es un proceso altamente dinámico en el cual el feto reconoce su entorno, el entorno está expuesto durante este periodo prenatal, y ese entorno a su vez puede modificar y puede programar adaptaciones para el futuro o para la vida que va a desarrollar en el periodo postnatal. Son adaptaciones de tipo predictivo. Ahora, el problema empieza a desarrollarse cuando el entorno en el periodo postnatal es diferente de ese entorno al cual estaba expuesto en la vida prenatal, y entonces esas adaptaciones predictivas que se habían hecho de la vida futura pueden resultar en adaptaciones nocivas en futuras injurias. Es un poco más complejo que este concepto, y de a poco voy a ir incorporando algunas ideas, porque también tenemos que tener en cuenta que no solamente esta programación ocurre durante el periodo fetal, o sea, dentro del útero, sino que también se puede extender, y de hecho se extiende, a los primeros años de la vida, donde también es un periodo crítico del desarrollo y del crecimiento. Teniendo este concepto, entonces, ya ganando una idea de programación del desarrollo temprano y no quedando restringido únicamente a el desarrollo en la vida, durante la vida intrauterina.
Se complejiza quizás aún más cuando empezamos a pensar en que no solamente la causa puede ser única, puede ser, obviamente las causas son heterogéneas, pueden ser de origen fetales, de origen materno, de origen placentario. También se combina con factores genéticos, parentales, que muchas veces no son tenidos en cuenta, ambientales. Pero en definitiva, lo que sucede, pensando particularmente en la enfermedad cardiovascular, que es lo que nos ocupa hoy en la hipertensión, se combinan y se programan mecanismos que son relevantes para que luego esa enfermedad pueda desarrollarse. Lo podemos pensar como un continuo de un riesgo al cual está expuesto ese individuo desde los periodos más tempranos, llegando hacia ya el periodo perinatal, y tenemos que entenderlo como que no es un determinante de que el individuo vaya a sufrir esa enfermedad, sino que lo deja en un estado de mayor vulnerabilidad para que luego pueda expresar o no esa enfermedad ante distintas exposiciones a injurias o anoxias en la vida adulta. Si les dije que las causas son heterogéneas, obviamente los mecanismos que están puestos en juego también lo son. Particularmente en este esquema les muestro los que serían algunos de los mecanismos propuestos para el desarrollo de hipertensión en la vida adulta, pero lo más importante, quizás más allá de entender el mecanismo, que obviamente es una parte relevante, es entender que esa alteración o esa programación va a depender en gran medida de la intensidad de la injuria a la que se expone ese individuo, del momento en el cual está expuesto y también de la naturaleza de esa agresión o de esa injuria durante el periodo temprano. Algo también para remarcar es que esa injuria prenatal, esa programación, está en gran medida mediada por alteraciones en los niveles de los glucocorticoides, tanto a nivel fetal como también a nivel de una enzima que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que es responsable de limitar los niveles de glucocorticoides a los cuales se encuentra expuesto el feto, los glucocorticoides maternos a los cuales se puede encontrar expuesto ese feto. Y la alteración en la actividad de esta enzima también se asocia muchas veces a la restricción del crecimiento intrauterino. Ahora bien, si tenemos que pensar en la naturaleza de la injuria y particularmente en la nutrición o en el estado nutricional como una posible injuria en esta programación temprana de la enfermedad, no podemos dejar de recordar a Barker, que fue quien comenzó con esta hipótesis, al observar la distribución geográfica que tenía la enfermedad coronaria en adultos con la distribución geográfica que tenía la mortalidad perinatal y el estado nutricional que tenía la población en ese lugar y en ese momento. Esta hipótesis que al principio fue un tanto resistida, luego fue encontrando el apoyo en numerosos estudios que se fueron realizando, estudios epidemiológicos, retrospectivos, en los cuales se veía la asociación del desarrollo, por ejemplo, de presión arterial elevada, como les muestro en este trabajo, con la exposición a periodos de hambruna durante la vida fetal, la vida embrionaria, la vida prenatal. Ahora bien, es difícil, obviamente, desde la parte clínica poder abordar los mecanismos que están puestos en marcha y conocerlos en profundidad, estudiarlos, y es por eso que desde las ciencias básicas uno puede abordar con distintos modelos animales las distintas injurias que pueden sucederse y de esta manera entonces poder conocer un poco mejor qué es lo que está sucediendo. Este es un trabajo muy interesante el que les muestro, que habla de desnutrición materna fundamentalmente. Se trabajó con ratas Sprague-Dawing, que luego de ser preñadas, encontrarse preñadas, a los 10 días de la gestación, se les genera una restricción dietaria, o sea, la ingesta diaria disminuía al 50%. Y es interesante este trabajo porque muestra, primero, diferencia entre las crías machos y las crías hembras, que eran sometidas a esta restricción que se ve en color negro, versus el grupo control, que obviamente tenía la posibilidad de acceder al alimento ad libitum, y lo que se observa es que si bien en las etapas tempranas de la vida de esas crías no había alteraciones en los niveles de presión arterial, cuando el animal empezaba a envejecer a partir de los 6 meses de edad y haciéndose aún más marcado
ya a los 22 meses de edad, los niveles de presión arterial, sistólica, diastólica, media y la presión de pulso se veían modificados, se veían alterados, aumentaban. Y esto se observaba en las crías machos, pero no se observó en las crías hembras, y ya mostrando también que en esta programación existen alteraciones asociadas a diferencias de sexo. Pero no es necesario que nos vayamos al extremo de la desnutrición generalizada, una malnutrición materna, sino que también tenemos que prestar atención a otro concepto, que es el concepto de desnutrición oculta o hambre oculta. Este concepto es bastante interesante porque habla de una carencia específica de micronutrientes que resultan clave para el desarrollo saludable de un individuo. Entre esos micronutrientes podemos encontrar la vitamina A, el zinc, el hierro, y la importancia de esta carencia, de esta desnutrición oculta para la salud pública, es que muchas veces el individuo puede encontrarse en normopeso, parecer saludable, pero así todo ser carente de uno de estos micronutrientes. Particularmente el zinc es uno de estos micronutrientes de los cuales se sabe que hay una prevalencia de déficit de aproximadamente el 17%, un poquito más del 17%, a nivel mundial. ¿Sí? En este esquema se ve discriminado dependiendo del porcentaje de prevalencia. Pero aproximadamente en un promedio de un 17% a nivel mundial. En Argentina carecemos de valores actualizados. Los últimos valores que tenemos por encuestas nutricionales son de hace 15 años, del año 2005, de la primera encuesta ENIS que se realizó. Por lo tanto, no tenemos información de nuestra población en particular actual, pero bueno, tenemos estos datos poblacionales a nivel mundial. O sea, es una deficiencia que existe y que es prevalente a nivel mundial. Nosotros en el laboratorio desarrollamos ya hace muchos años, iniciando esto con la doctora Cristina Ranz, que hoy nos acompaña en este webinar, un modelo muy interesante de una deficiencia moderada de zinc, que por lo general es una deficiencia que más se encuentra, o sea, no es una deficiencia completa, sino que es moderada de zinc, utilizando ratas que, bueno, en principio un grupo control, obviamente, que recibía un aporte adecuado de zinc para los requerimientos gestacionales en estos roedores, durante la gestación, durante la lactancia, y luego las crías también separadas en machos y hembras continuaban con esa dieta de control. Y por el otro lado, madres que recibían una dieta baja en zinc desde el momento de la preñez, durante toda la gestación, durante la lactancia y luego del destete, las crías podían continuar con esa dieta baja en zinc o los valores de zinc podían ser restituidos en la dieta. Obviamente este grupo, para verificar o para tener realmente ese grupo de programación temprana de la enfermedad en la vida adulta. Esos animales se siguieron hasta el día 81 de vida. Y miren ustedes qué interesante como en esa rata adulta joven de 81 días, se observaba la elevación de los niveles de presión arterial sistólica en los machos, no así en las hembras, y quizás más interesante o más crítico aún, se podría decir, es que los valores de presión arterial no se restituyen o no vuelven a la normalidad, no regresan, se mantienen elevados, aún con la restitución de los niveles adecuados de zinc. Obviamente mucho de nuestro laboratorio se trabajó, también la doctora Analia Tomat continuó, y diferentes investigadores y becarios que han seguido trabajando con nosotros, y a través de distintos estudios fuimos evaluando. Yo les muestro aquí fundamentalmente lo que sucede en las crías macho, porque es donde todos estos cambios son más evidentes, que además de ese cambio en la presión arterial, estas crías tienen un bajo peso al nacer, y se encuentran alteraciones funcionales y morfológicas a distintos niveles, en distintos tejidos y órganos, que exponen, que muestran cómo esos individuos, cómo estos animales son más vulnerables para el desarrollo de una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Tienen alteraciones cardiovasculares, renales y metabólicas. Y como les decía antes, este estado no revierte completamente al restituir el aporte de zinc en la dieta. El trabajo más reciente que nosotros hemos publicado este año es un trabajo interesante porque evalúa un periodo muy temprano de la vida. También lo evaluamos en los 81 días, pero me voy a detener en este resultado, que es la evaluación del sistema renina-angiotensina
a los 6 días de vida de los animales. Y fíjense como ya tempranamente en los riñones de estos animales se observa la elevación en las ratas machos de los niveles de angiotensina 2, de la relación angiotensina 2-angiotensina 1,7 y también de la expresión tanto de ARN mensajero como de la proteína de la enzima de conversión de tipo 1, de la ECA1, ¿sí? De la enzima que convierte el angiotensinógeno hacia el primer pasaje. O sea, ya en un momento muy temprano vemos una alteración molecular, ¿sí? A nivel renal en estos animales. Estas diferencias, no les dije, perdonen que vuelvo a la diapositiva anterior, esto no se observa en las ratas hembras, ¿sí? Esto no lo observamos en el grupo de ratas hembras. Y esto se asocia un poco con evidencia previa en donde se habla de qué diferencias en los efectos epigenéticos o las alteraciones, modificaciones epigenéticas que se puedan suceder entre machos y hembras, ¿sí? Entre ambos sexos, y esto está muy asociado también en los niveles o en el efecto protector que puedan tener las hormonas sexuales, obviamente, fundamentalmente los estrógenos, al estimular toda la vía no presora, ¿sí? Del sistema renina-angiotensina. Este es otro trabajo también muy interesante en el que si bien no se evalúa específicamente la presión arterial en estos animales, que son ratones, se muestra el ejemplo opuesto, o sea, no es por carencia, no es por desnutrición, sino que es por un exceso de nutrientes que también se puede programar la enfermedad en la vida adulta. Estos son ratones que se alimentaron con una dieta combinada alta en grasas y alta en sacarosa, previo a la preñez, ¿sí? Y también que se continuó con esa dieta durante la preñez y la lactancia. Y este trabajo es muy interesante porque evalúa la morfología y la expresión de distintas moléculas a nivel cardíaco, en el corazón. Y es interesante porque además evalúa no solamente una generación de animales, sino que evalúa generaciones subsiguientes. Y fíjense ustedes, esta es una imagen obtenida por microscopía electrónica de los corazones de esas ratas, de los miocitos, y lo que se muestran son las mitocondrias. Y fíjense ustedes cómo las mitocondrias, ya en la primera filial, en la primera generación de los animales, tanto hembras como machos, muestran alteraciones ultraestructurales, ¿sí? O sea que esto se va a traducir, por supuesto, en una alteración funcional de esas mitocondrias, y eso es muy evidente la alteración, tanto en machos, en hembras como en machos, en estas ratas que son crías de madres que estuvieron expuestas a esa dieta alta en grasa y alta en sacarosa. Es interesante que eso también se observa en la filial 2, que es la que aparece aquí en esta fila, o sea que hay una herencia transgeneracional, ¿sí? Estas no son crías de madres expuestas directamente a la dieta, sino que son las crías de la primera filial. Esto se observa también en la filial 3, o sea, en la tercera generación, y algo quizás de lo más destacado de este trabajo es que se observa que ante la realización de una fertilización in vitro, también, ¿sí? se mantiene esta alteración, o sea que no está en el óvulo, no está en el ovocito la alteración en sí, y también la alteración se observa si se cruza una madre que no fue expuesta a esta dieta alta en grasas con una cría macho de las madres que sí habían sido expuestas. O sea, una cría macho de la filial 1 se cruza con un ratón hembra que no estuvo expuesto a esta dieta alta en grasa. O sea que también la vía parental puede ser un causal de esa herencia no deseada, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Estas alteraciones heredables además resultan de gran relevancia porque muchas veces cuando ese individuo está expuesto durante el periodo fetal a una injuria nutricional, luego se puede producir un periodo que se llama este pequeño que se convierte en grande o este catch-up, donde se ajusta rápidamente al peso no obtenido al nacimiento y demás, que resulta nocivo y programa la acumulación de un exceso de tejido adiposo, por ejemplo, que en el caso de tratarse de una mujer, como muestra este esquema, pero podría entonces también ser un padre, como dijimos anteriormente, puede a la descendencia siguiente pasar esa injuria, pasar esa alteración.
Puntualmente, si hablamos de la presión arterial, esto de la herencia también se pone de manifiesto. Estos son ratones que fueron expuestos, madres expuestas a dieta alta en fructosa, y vean que también la generación 1 y la generación 2 muestran valores elevados de presión arterial sistólica, y que eso se acompaña de alteración en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y estas alteraciones se evidencian en las 4 generaciones siguientes. O sea, son alteraciones que persisten en el tiempo. Y este trabajo es interesante porque también muestra que las alteraciones no quedan restringidas únicamente a este sistema renina, angiotensina, aldosterona, sino que también se asocian a alteraciones en la expresión de canales o transportadores de sodio que están presentes a nivel de los túbulos renales. Entonces, viéndolo mucho más allá, tenemos perturbaciones que pueden actuar o que pueden ejercer algún efecto nocivo, una injuria para una generación, que eso puede ser multigeneracional o transgeneracional, pasando de generación en generación, pero también podemos tener el caso, como se muestra acá en la parte derecha de la diapositiva, en donde además podríamos sumar nuevas perturbaciones en cada generación. Por supuesto, este escenario parece bastante desalentador, seguramente pensarán ustedes. Bueno, tenemos la posibilidad, obviamente, de intervenir. Existe esa posibilidad y, obviamente, cuanto antes lo podríamos hacer en las etapas más tempranas, prenatales o la primera infancia, obviamente sería mucho más efectiva la respuesta que obtendríamos o la reprogramación que podríamos hacer de esa alteración. Y en ese sentido, nosotros en el laboratorio actualmente estamos trabajando con una de las expresiones que tiene esa injuria nutricional temprana, que es la restricción del crecimiento intrauterino, que si bien sería un error que nosotros pensáramos que un menor peso al nacer en sí mismo es una causa de enfermedad posterior, tendríamos que pensarlo más bien como que es una reestructuración temprana de los distintos tejidos y de los órganos y el reajuste de los ejes endocrinos y metabólicos, lo que podría estar asociando estas dos situaciones, la restricción del crecimiento intrauterino y la enfermedad en la vida adulta. Y estas asociaciones se dan porque las injurias que producen ambas situaciones o ambas condiciones son similares y son compartidas. Y la restricción del crecimiento intrauterino es de una prevalencia importante, dependiendo obviamente del país y dependiendo también la población que uno considere, puede ir del 5 al 15% o incluso ser mayor. Nosotros lo que estamos haciendo actualmente es aplicar herramientas de bioinformática para encontrar las asociaciones entre la restricción del crecimiento intrauterino y la hipertensión arterial, pero también la obesidad y el síndrome metabólico. Este análisis se hace utilizando bases de datos disponibles a nivel internacional, que tienen obviamente la reválida de grandes grupos internacionales. De este análisis de datos obtenemos redes de interacción y esas redes nos permiten obtener genes candidatos que pueden actuar como genes cardinales en la asociación entre la restricción del crecimiento intrauterino y la enfermedad cardiometabólica en la vida adulta. Y eso es relevante porque pueden servir como potenciales biomarcadores de esa asociación. No voy a mostrarles, hemos obtenido un grupo de 20 genes, pero me voy a dedicar simplemente a mostrarles algunos de ellos que son de relevancia. Uno de ellos es el gen que es el que codifica para el receptor del factor insulino-símil tipo 1. Este gen obviamente resulta de interés porque el factor insulino-símil tipo 1 es sumamente relevante y crítico para el desarrollo durante la vida fetal. Y también hemos obtenido otros marcadores, otros posibles genes marcadores de esta asociación que no son tan ampliamente estudiados en la enfermedad cardiovascular, como son el gen que codifica para la beta-catenina, que es una proteína que sirve para la asociación o para la unión entre distintas células, el gen que codifica para la proteína precursora amiloidea, que normalmente se le asocia a la enfermedad de Alzheimer, y también un protooncogen, que es el MDM2, que es interesante porque este gen está asociado a la respuesta del varorreflejo, o sea, para el control rápido de la presión arterial. Este
este análisis de redes también nos permitió encontrar distintos clústeres o distintas agrupaciones de genes que nos permiten encontrar términos de ontología genética, o sea, términos que nos hablan de qué procesos biológicos, de qué compartimentos, celulares y de qué funciones moleculares pueden estar relacionadas o alteradas en esta asociación de la restricción del crecimiento uterino y la enfermedad cardiometabólica. Y encontramos justamente que la proliferación celular, la respuesta positiva a proliferación celular, la regulación de la apoptosis y también el desarrollo del ventrículo izquierdo, la contracción celular muscular a través de la actina y del sistema circulatorio son procesos biológicos que están alterados o que pueden estar, digamos, siendo relevantes en esta asociación. Aquí les muestro los clústeres 1 y 8, encontramos 8 clústeres en total. Y obviamente estos hallazgos permiten orientar una futura búsqueda mediante investigaciones en transcriptómica o proteómica para evaluar la utilidad de las proteínas codificadas por estos genes como biomarcadores o como objetivos terapéuticos que también podrían funcionar. Entonces, para ir cerrando, lo que les quiero dejar es que obviamente las enfermedades cardiovasculares son de una alta prevalencia en nuestra sociedad moderna, que van en aumento y que a pesar de las distintas intervenciones que se hacen para tratar de, con distintos suplementos dietarios y demás, encontrar la forma de mejorarlas, es necesario continuar la búsqueda, es necesario continuar la investigación para poder hallar mejores herramientas que nos permitan trabajar y atacar, entre comillas, este problema de una manera más eficiente. Bueno, para terminar entonces les muestro nuestro grupo de trabajo, obviamente, encabezado por la doctora Cristina Ranz, y estos son quienes han participado, los chicos, activamente en los trabajos que aquí les muestro. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante la presentación, muy detallada. Y bueno, ahora habiéndote escuchado, podemos dedicarnos a escuchar a Mariano, que nos va a hablar de cómo enfocar la visión desde lo pediátrico, ¿sí? Así que él nos hablará acerca de la alimentación en los primeros años de la vida, recursos para acompañar la salud cardiovascular desde el consultorio del pediatra. Bueno, Mariano, te cedo la palabra. Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí, volver a asociarme a una cátedra en la que creo que antes y a la facultad siempre es muy interesante y en particular en este diálogo entre los que hacemos asistencia y aquellas personas que están vinculadas a la investigación básica es súper interesante. Súper interesante sobre todo porque para nosotros es un desafío poder aplicar eh, la valiosa información que se encuentra desde el trabajo científico. Recién la escuchaba Carolina, me parecía súper valioso todo lo que encontraban, porque además tiene correlato clínico, nosotros lo vemos. Esto que voy a permitir un minutito por ahí para retomar lo que decía ella y que no se pierda, pero esto de que los niños con restricción del crecimiento intrauterino, que lo vemos tanto en prematuros como en niños de término con bajo peso para la edad gestacional, es muy frecuente que hacia el año y medio, un año y medio en el que se les pidió que consuman muchas calorías, en el que se les ofreció abundante cantidad de grasas y de mala calidad, empiezan a ser obesos y a los 6 años, teniendo a ese niño que había tenido una restricción de crecimiento intrauterino en su embarazo, lo tenemos obeso a los 6 años y estamos empezando a pensar en que las problemáticas de los cardiólogos en la clínica, o sea, en los adultos, las tenemos que empezar a tomar los pediatras porque estamos empezando a ver manifestaciones similares. Yo voy a orientar la charla mía un poco a cómo abordo, cómo intento abordar la alimentación en esos primeros años de vida, sobre todo lo que son los recursos clínicos, no tanto por ahí las herramientas más sólidas desde lo científico, que al final paso la bibliografía para sustentarlo, pero que tiene mucho que ver con lo que decía Carolina recién. Dos consideraciones que quiero hacer para empezar. La primera es que yo me paro como pediatra y como profesional de la salud en un concepto de salud integral, porque no puedo considerar solo lo biológico. Para mí la salud va más allá
yo tengo que sí o sí analizar las dimensiones sociales, las dimensiones emocionales, psicológicas, cómo se desenvuelve esa persona, en qué contexto, en qué grupo de crianza se desenvuelve el niño del que estoy hablando, porque si no parto desde ese lugar, si no parto desde dónde están ellos y a partir de ahí construyo, tengo la posibilidad de empezar a hablar y quizás siempre en falso, estar diciendo siempre recomendaciones muy científicas quizás o muy, muy paradas en lo que son las sociedades científicas y las recomendaciones de la OMS o lo que sea, y que no estar viendo lo que está necesitando la otra persona para construir salud. En particular, en este concepto, algunos pediatras hoy nos estamos, y algunos profesionales de la salud, cada vez nos estamos más parando en el polo salud de ese proceso de salud enfermedad. En vez de empezar a pensar cómo hacer para tratar enfermedades o para, para trabajar con las enfermedades, estamos pensando cómo construir salud para que estas enfermedades no ocurran, ¿no? La pediatría tiene mucho de eso porque estamos en ese estudio. Y el segundo término, que es la ecología del saber, es un poco más lo mismo. Eh, Cuando uno hace asistencia, si uno se posiciona en la postura de que la ciencia es la única verdad, puede cometer el error de no estar escuchando lo que está pasando del otro lado y puede parecer casi tener casi una conducta autista en el consultorio que, bueno, uno podrá saber mucho o poco, no importa, pero la realidad es que no le va a servir a la otra persona. Si yo no horizontalizo los saberes y no intento acercar esas asimetrías que hay en la relación médico-paciente, es probable que no tenga impacto en mi intervención. El primer posicionamiento que yo quiero hacer tiene que ver un poco con lo que dijo Carolina recién, tiene que ver con el concepto pediátrico de los primeros 1000 días. Los primeros 1000 días es una conceptualización que se ha hecho del tiempo que va desde la concepción hasta los primeros 2 años de vida. Es decir, que vamos a abarcar inicialmente el embarazo. Yo puse muchas fotos en la diapositiva, no hay casi texto, porque si no iba a hablar mucho más de lo que ya voy a hablar. Eh, pero el embarazo es un momento clave en el que sí o sí tenemos que trabajar la alimentación porque te van a condicionar un montón de respuestas futuras. Un poco los fundamentos están muy ligados a lo que decía Carolina, pero aparece en ese momento la complejidad de una situación vital, de un proceso vital, de un proceso fisiológico como es el embarazo, aparece ligada a la necesidad de que esa alimentación sea lo más saludable posible para poder generar un embarazo a término, ¿no? Para poder llevar un embarazo a término, para poder llevar eh, a ese bebé con un buen peso al nacer, porque una alimentación más completa en general se asocia también a que el nacimiento sea más saludable. Estamos hablando de que en la mayoría de los casos van a ser partos vaginales y van a ser cesáreos, ¿no? Y aparece también en el embarazo, ha empezado a aparecer un concepto que yo trabajaba en otro simposio que tiene que ver con la microbiota. Antes se creía que todo era estéril, ¿no? Y hoy se empezó a ver que bacterias hay por todos lados y que inclusive esa mujer embarazada, si tiene una alimentación saludable, va a tener una microbiota más saludable, más diversa, y va a generar mayor salud en ese bebé o esa bebé que va a nacer. El segundo momento, y acá quizás daría para hablar muchísimo tiempo, tiene que ver con esos primeros 6 meses de vida, en los que la forma más natural de alimentarse de ese bebé es la leche humana, ¿no? La realidad es que el trabajar para proteger la lactancia humana es una tarea muy compleja en el sistema de hoy, porque lo que determina que una mujer pueda o no pueda amamantar, una persona que amamanta pueda o no pueda amamantar, eh, no es la sola intención. Hay un montón de factores que empiezan a, a intervenir en esa lactancia. Desde ya las intervenciones médicas en el nacimiento intervienen en la lactancia. Sabemos que una mujer con un nacimiento por cesárea tiene más chances de un retraso en el inicio de la lactancia o un fracaso en el inicio de la lactancia que un nacimiento por parto. Sabemos hoy que hay 10 pasos que llaman 10 pasos para el Hospital Amigo de la Madre y del Niño, que es una política eh, panamericana, que ha demostrado ser súper efectiva en promover el inicio de la lactancia,
y que no se llevan demasiado adelante en la mayoría de los hospitales de Argentina, por ejemplo, en particular de La Plata tampoco, ¿no? Pero ahí hay una intervención clarísima para hacer sobre la salud futura que tiene que ver con el presente, que tiene que ver con la lactancia humana. Y nosotros realmente protegemos la lactancia humana si generamos un sistema que la contenga, si generamos profesionales informados en lactancia materna, si generamos eh, leyes laborales que acompañen la lactancia materna, ¿no? Porque si a los 2 meses o al mes o a los 45 días tenemos la mujer tiene que volver a trabajar, sacarse la leche, ponerla, hacerla en un baño, ya empieza a haber todo una complejidad que hace que muchas veces, cerca de los 3 meses, perdemos la lactancia. Hoy sabemos, a partir de la encuesta nacional de nutrición y salud que se publicó el año pasado, que en la provincia de Buenos Aires solo el 36% de los niños toma, se alimenta con leche humana exclusiva a los 6 meses de vida. Estamos hablando de un porcentaje bajísimo porque los, los objetivos que plantea la Organización Mundial de la Salud están arriba del 50%. En Argentina en general estamos en un 40%, 42%. Pero acá hay un punto clave en el que uno podría detenerse un montón, en el que como pediatra yo intento trabajar siempre partiendo desde esta idea de complejidad y de esta idea de salud integral, porque tampoco considero yo que la salud futura en función de cardiovascular, como es lo que acabo de hacerla, pero con un montón de otros aspectos que beneficia la salud humana, está por encima de obligar o de culpabilizar a una mujer que no desea amamantar, por la razón que sea, no voy a entrar en particularidades, pero si no hay deseo, si no hay contexto, si hay un montón de cosas que no se dan, empezar a entrar en determinismos que son más de origen biológico sería un error para, por lo menos yo prefiero no hacerlo. Y el tercer punto de estos primeros 1000 días tiene que ver con la alimentación complementaria. Y acá les traje un montón de fotos de un montón de niños y niñas que acompañan el consultorio y en talleres que lleva adelante con un equipo en el que trabajo, con una partera y una psicóloga, sobre alimentación complementaria, que es, la alimentación complementaria es cuando los bebés inician la alimentación con algo distinto que no sea leche humana o la leche artificial para el, ¿no? Entonces, cerca de los 6 meses, un poco más, un poco menos, los bebés inician la alimentación y ahí aparece una intervención que para mí es de la pediatría es clave, que tiene que ver en dónde ponemos el foco los pediatras en este momento. Lo que ha sucedido mucho tiempo es que el foco se pone en lo nutricional, lo importante es que el bebé coma, se le ofrece alimentos eh, bastante limitados, se parcializa la incorporación de alimentos, se habla de los calendarios de incorporación de alimentos, y eso ha llevado a que la realidad es que la mayoría de las experiencias que uno conoce de alimentación complementaria parecen ser muy frustrantes y los bebés no pueden nunca comer y la familia siempre está preocupada porque no come tal o cual cosa, porque no quiere, porque es una lucha, porque no se quiere sentar, porque quiere hacer otra cosa. Y a partir de eso empezaron a surgir otras convenciones de la alimentación, y a partir sobre todo de una investigadora francesa que se llama Sophie Claude, que estudia un montón sobre la alimentación alimentaria, y sobre todo es muy interesante que ella estudia la alimentación complementaria desde el comportamiento, no desde el nutriente, la estudia desde otro lugar, cómo hacer para que ese bebé y esa familia puedan disfrutar de ese proceso y además sea piola lo que se va generando. En función de eso aparecieron ciertas cuestiones a tener en cuenta cuando un bebé inicia la alimentación. Lo primero es que vamos a iniciar la alimentación con la idea de juego. El famoso no se juega con comida, pues le dimos vuelta y con la comida sí se juega. La alimentación es experimentación, es vínculo. Hoy se sabe que en esos momentos, en ese primer año de vida, que un bebé pueda decidir cuándo quiere comer y pueda decidir cuándo no quiere comer más, es clave porque se configuran los set points de hambre y saciedad para la vida adulta, ¿no? Se va a configurar hasta dónde un bebé dice yo hasta estoy lleno. Y por eso la lactancia materna hoy se promueve a demanda, y por eso la alimentación es lo que se promueve, es que el bebé juegue con comida, coma lo que quiera, y no mucho más. Otro de los aspectos para mí claves en ese inicio de la alimentación ha sido la variedad.
hemos perdido los calendarios de incorporación de alimentos en la alimentación complementaria y le ofrecemos variedades del inicio. Ahí hay varias fotos, ¿no? Bueno, tomate, brócoli, banana, fruta y carne. En este caso que tiene banana, guiso. Después por acá creo que tiene una costillita de alguna carne. Pero la variedad en la incorporación de alimentos ha sido clave para que también los bebés puedan disfrutar, ¿no? Puedan jugar con esa comida realmente y puedan llevar a que después comen mucho mejor. Yo, en mi experiencia formativa, ¿no? En el Hospital Sur María Rebolita, a los 8 o 9 meses siempre la pregunta era, mi hijo no come nada. No come nada, no come nada, no come nada, era lo que circulaba, y yo no tenía respuestas porque no había respuestas en los libros que leía. Y lo que me empezó a pasar desde que promoví la variedad desde el inicio y la experimentación como el foco inicial de inicio de los alimentos es que a los 8 o 9 meses las familias me preguntan, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo paro? O sea, ¿cómo hago? ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto es lo máximo que puede comer un bebé? Y eso, la verdad que tampoco hay respuesta, ¿no? Pero bueno, es mucho más fácil sostener eso que el bebé no quiera comer nada. Acá hay otras fotos, bueno, ahí comiendo unos videos que habían hecho caseros y, y ahí también es otro de los lugares donde ponemos foco, hoy los pediatras, pareciera que es muy importante volver a cocinar, volver a la cocina, dejar un poco estas pseudo eh, soluciones falsas que nos ha entregado la industria de alimentos que rápidamente los comemos, porque nada tiene que ver eso con los alimentos. Y ahí aparece otro de los conceptos fundamentales para mí tener en cuenta la alimentación complementaria, es desaconsejar los alimentos ultraprocesados. Hoy caracterizamos a los alimentos en función del nivel de procesamiento que tienen en la industria. Los alimentos ultraprocesados son aquellos en los que casi la totalidad de sus ingredientes son de origen industrial. Se sabe, se ha visto que un poco sería la dieta norteamericana, el gol estándar, todo eso, ¿no? Pero se sabe que la incorporación de esos alimentos tiene efectos negativos sobre la salud, efectos a largo plazo negativos sobre la salud. Es muy interesante pensar en cuál es la plausibilidad biológica de todo eso y cuáles son los posibles mecanismos biológicos. Y se propone que el primero podría ser el desplazamiento de alimentos, de alimentos de una riqueza nutricional altísima, altísima como sería el brócoli, la carne, el huevo, las lentejas, y la incorporación reemplazados por un yogur industrial, ¿no? Ese sería el primer mecanismo. El segundo mecanismo que se propone es alimentos altamente azucarados y con alta cantidad de grasas que además eh, no trabajan bien en lo que son los mecanismos de saciedad que hay entre el intestino y el cerebro, porque las estructuras moleculares están cambiadas, no hay una buena relación entre el receptor los ligandos para que pueda generarse la señal de saciedad. Y después hay otro hito fundamental, que es un poco lo que cada vez estamos hablando más los pediatras, y tiene que ver con la microbiota. El exceso de azúcar, el exceso de edulcorantes, el exceso de estabilizantes son grandes generadores de disbiosis, o sea que alteran la microbiota del intestino y eso a largo plazo y a corto plazo tiene injerencias clarísimas sobre la salud porque hay más enfermedades y porque se dan otras cuestiones, ¿no? Bueno, acá hay más fotos, ¿no? También elaboramos mucho el tema de los heladitos porque les encantan, pero intentamos cocinarlos nosotros y en esto de cocinar me parece fundamental volver a la cocina no solo porque vamos a dejar de comer alimentos industriales, sino porque en la cocina charlamos, nos encontramos, nos vinculamos, vamos con nuestros hijos a comprar, les mostramos ese tomate y ese tomate después aparece en una pizza que hicimos y ahí ya hay un montón de cosas que suceden que construyen salud más allá del nutriente. Y empezamos a pensar que el nutriente no es solo el zinc, la vitamina A o el hierro, como decía Carolina, que son súper valiosos y a los que miramos todo el tiempo, sino que el nutriente también es pasarla bien en un montón de cosas y vincularse con nuestras personas, ¿no? Eh, Acá hay más fotos y para terminar esta parte puse fotos de alguna persona que quizás algunos quieran ver. Eh, Así que en relación a la alimentación, ha sido clave empezar a pensar la diversidad desde el inicio, ha sido clave desaconsejar los ultraprocesados, ha sido clave promover y proteger la lactancia materna en toda persona que desea amamantar, y en eso yo veo la verdad que cada vez más claras los resultados. Además de que hay un montón de estudios que comprueban
es menor la obesidad en la adolescencia y en la vida adulta, es menor la incidencia de síndrome metabólico, mientras más hay de todo esto, ¿no? Más lactancia materna, más alimentos naturales, menos procesados. El segundo posicionamiento que yo quiero tener en relación a la charla es que podemos entrar acá en una especie de dicotomía en la que yo no entraría en dicotomías, pero sí me parece importante mencionar. Una cosa es la medicina del estilo de vida, es decir, considerar que las personas se enferman porque quieren o que si llevarían adelante un estilo de vida más saludable no se enfermarían. Y otro paradigma que es el paradigma de la complejidad. Y en relación a esto hay un trabajo muy interesante que se llama Prevención de la Obesidad Infantil, aportes de las ciencias sociales para la intervención, que se estudió acá en La Plata, desde el INIP, desde el Instituto de Investigaciones Pediátricas, que está asociado al Hospital de Niños, y tiene que ver con empezar a pensar que las intervenciones que hacemos tienen que ir más desde un lugar colectivo, no desde la responsabilización individual del consumo. En relación a esto, hoy estamos tratando la ley de etiquetado frontal de los alimentos, en la que le pondríamos exceso de azúcar, exceso de grasa, que es súper interesante, ¿no? Porque si uno se sabe que mucha gente, si ve un etiquetado que dice exceso de azúcar, exceso de grasas, no lo compraría, o exceso de sal, pero la realidad es que también es caer en la responsabilización individual del consumidor y no entender que acá hay una responsabilidad colectiva para empezar a pensar esta situación, ¿no? De ahí después en esa responsabilidad colectiva podemos incluir al Estado, podemos incluir a los profesionales de la salud, podemos incluir a las instituciones, a las sociedades científicas que tienen que ser claras en el posicionamiento sobre los alimentos, ¿no? Una partecita sola del texto les leo, dice: en el abordaje de sobrepeso y la obesidad tanto infantil como adulta, resulta de agregado valor indagar en los contextos vinculares inmediatos que constituyen el universo de identificación y socialización creadores de hábito y sentido. Además de contribuir en el análisis multicausal del problema, puede resultar enriquecedor en la programación y planificación de futuras intervenciones en salud pública. De este modo, se abre la posibilidad de una propuesta que plantee el desarrollo de actividades analizando el contexto social existente, reforzando los lazos de cooperación y transformando el mensaje desde una responsabilidad individual a un proyecto de cuidado colectivo. Y el tercer posicionamiento que yo quiero tener es en relación al sistema agroindustrial y la soberanía alimentaria. Hoy el sistema agroindustrial, que es la forma dominante de producción de alimentos, está asociado al agronegocio, es decir, al uso de alimentos semillas transgénicas que se asocian a fertilizantes y a agrotóxicos, ¿no? Está asociado al supermercadismo como sistema de distribución y está asociado a las leyes de oferta y demanda como sistema de consumo. Contrapuesto a eso, totalmente está surgiendo un nuevo paradigma que es la soberanía alimentaria con perspectiva de derechos humanos y la agroecología, que tienen o sea, están totalmente dedicados de otro lugar. Utilizan bioinsumos y formas de producción que no dañan el suelo, que cuidan el suelo y que además usan el policultivo, ¿no? En el sistema agroindustrial tenemos los monocultivos de soja y maíz, por ejemplo, que están dañando nuestro suelo y lo están perforando, está quedando sin nutrientes. En cambio, la soberanía, la agroecología intenta la diversidad de suelos, la rotación de áreas de cultivo para que esos terrenos se conserven y puedan mantener nutrientes, ¿no? Pensemos que si no hay un suelo, si el suelo no tiene nutrientes, no va a tener nutrientes el alimento, y si el alimento no tiene nutrientes, no los vamos a tener nosotros. Así que si no cuidamos el suelo, por más de que comamos tomate, por más de que comamos brócoli, por más de que comamos huevos, va a ser lo mismo. La soberanía alimentaria además incluye que los mercados regionales y locales son la forma de distribución, no el supermercadismo, ¿no? No comemos en La Plata lo que se produce en Taiwán, sino que comemos en La Plata lo que se produce en La Plata, alrededores y alguna cosita de Argentina, ¿no? Y eso ahí también hay un valor en los puntos claves que se están observando hoy en relación al calentamiento global, que tiene que ver con el ambiente, cómo tenemos que empezar a cuidar el ambiente, porque si no, lo saludable, digamos, que sea saludable para mí, pero que no sea saludable para el mundo, no tiene sentido. Saludable y sustentable tiene incluso un poco de elemento. Y en relación a esto, les traigo para cerrar, una pequeña parte de un texto de Patricia Aguirre que se llama Una historia social de la comida, en mi libro. Dice: queda claro que hoy la crisis alimentaria existe en el mundo porque permitimos que exista, no hay excusas.
no son las catástrofes naturales, ni los dioses, ni el destino. En un mundo de abundancia, el emporcamiento del planeta y el padecimiento alimentario son creaciones humanas, de las sociedades en las que vivimos y a las que diariamente contribuimos a reproducir y modificar, y de las relaciones sociales que establecemos, que legitiman quién come y quién no. Hoy en día, los valores que alientan la sobreproducción y el sobreconsumo en una parte del mundo condenan a la subproducción y al subconsumo a la otra parte, y siempre a costa de manejar el medio ambiente de manera irresponsable, dejando sin agua, sin biodiversidad y sin tierra a las próximas generaciones. Me parece clave empezar a asociar saludable y sustentable, porque si no, entramos en una que es parecida a la que vivimos. Para cerrar, una foto. Esta es mi familia: Camilito, que tiene 1 mes y medio; Pedro, con 5 años. El domingo pasado me pidió que le cocine coliflor; y Belén y yo, que también los dos fuimos ayudantes ahí de fisiología, así que acá está la bibliografía, que me faltó poner la encuesta nacional de nutrición y salud, y nada. Así que sigamos, así no dejo de hablar porque hablo mucho. Muchas gracias, Mariano. Un placer escucharte como siempre. Y bueno, como pediatra y neonatóloga coincido en todo lo que dijiste, obviamente. Eh, Hacer mención a la cantidad de horas que te dedicamos en el consultorio para tratar de cambiar el hábito, y a veces lo frustrante que es cuando no lo conseguimos y sabemos las implicancias que eso puede generar. Así que bueno, continuamos ahora con la doctora Luciana Barreto, que ya nos hablará acerca de la nutrición en estadios tempranos. Es el determinante clave de nuestra futura presión arterial. Luciana, te cedo la palabra. Creo que estoy muteada. Ahora te escuchamos. Bueno, gracias. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, en principio agradezco la invitación a participar de este simposio. Estoy maravillada con lo que escuché. Soy licenciada en nutrición y particularmente me dedico a asesorar a mujeres en edad fértil, a mujeres que están embarazadas, que están amamantando, así como también luego trabajo con los niños cuando comienza la alimentación complementaria, el seguimiento durante la adolescencia, pero básicamente en la presentación me voy a detener a lo que es la alimentación durante el embarazo, porque también pertenezco a un centro de promoción e investigación en nutrición materna, que es el PROINUT, que depende de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, básicamente me voy a focalizar en qué aspectos de la nutrición materna durante el embarazo son los que van a condicionar, en este caso, el desarrollo de la hipertensión en la edad adulta. Por lo tanto, en principio, posicionar que la nutrición durante el embarazo tiene un rol fundamental, ya que garantiza no solo el crecimiento adecuado del feto y también que evita complicaciones maternos, fetales, sino que también está vinculado al estado nutricional de la madre, asegura un correcto estado nutricional de la madre, sobre todo también en los intervalos intergenésicos, promociona y ayuda y fortalece a que pueda desarrollar luego y tener una lactancia materna exitosa, y a la vez, como estuvimos comentando, imprime estas determinadas características metabólicas que influyen sobre el riesgo de desarrollar luego en la vida adulta enfermedades crónicas no transmisibles. Y a la vez la malnutrición materna, y concebiendo la malnutrición no solo un déficit de nutrientes, sino, como explicaron los doctores, también un exceso en el aporte de algunos nutrientes, y no solo nutrientes, sino también de otras sustancias que están en el agua y en los alimentos, en los productos ultraprocesados, que pueden llegar a condicionar determinadas situaciones, tanto en la madre como el feto. ¿Y qué produce la malnutrición? Determinantes clásicos como una mayor mortalidad materna, desarrollo de trastornos hipertensivos, enfermedad por carencia, que la clásica es la anemia por deficiencia de hierro, obesidad, posparto, resistencia a la insulina, y en el feto, retardo del crecimiento fetal, malformaciones, está relacionada con el desarrollo cognitivo, la nutrición durante el embarazo, y también, como conversamos, predispone a las enfermedades crónicas en la vida, en las edades posteriores de la vida. Entonces, como son varios los factores involucrados de la dieta materna que pueden influir en el desarrollo o no de la hipertensión, que es quizás lo que hoy nos convoca, seleccioné estos dos nutrientes, las proteínas, el calcio, y traté de buscar en la bibliografía cuáles son las respuestas de estudios en humanos que responden a
el efecto que tienen las proteínas, el calcio y la ganancia de peso durante el embarazo sobre el desarrollo de la hipertensión. Traté de hacer un recorte en estos dos aspectos. Entonces, para comenzar, pensamos que las proteínas, las necesidades proteicas en el embarazo están aumentadas por el rol que tienen las proteínas durante el embarazo de formación tisular. Entonces, en la mujer existen adaptaciones metabólicas que están tendientes a garantizar el mayor aporte de estos aminoácidos, sobre todo los aminoácidos indispensables al feto, para la síntesis tisular. Y que algunas adaptaciones que ocurren es un incremento en el recambio proteico, una reducción, por ejemplo, en la síntesis de urea. ¿Qué pasa con las proteínas y la presión arterial? Se sabe que tanto las ingestas bajas de proteínas durante el embarazo como las ingestas excesivas o aumentadas de proteínas durante el embarazo ocasionan o predispondrían a un mayor riesgo de hipertensión durante las edades adultas o durante la infancia. Una ingesta baja de proteínas en muchos artículos y trabajos se ha relacionado con un bajo peso para la edad gestacional y a la vez, como dijo la doctora inicialmente, si bien no es la causa del desarrollo de la hipertensión, podría ser como el resultado de algunas acciones que ocurren y que a largo plazo estarían relacionadas con la hipertensión en las edades tempranas de la vida. Por lo tanto, hay una interesante revisión sistemática en la cual se les brindó a las mamás un suplemento proteico balanceado, es decir, que no tenía más del 25% de requerimiento energético diario a raíz de las proteínas, y se vio que ese suplemento, sobre todo en madres que eran delgadas o que presentaban alguna malnutrición, disminuía el riesgo de bajo peso al nacer. Y a la vez también hay artículos y estudios que vinculan que los aportes altos de proteínas están vinculados a, un desarrollo de la hipertensión, por lo menos en algunos estudios que son obviamente estudios observacionales, mujeres que comieron grandes cantidades de carne. En una época se incentivaba a las mujeres a comer una gran cantidad de carne, estamos hablando de casi medio kilo de carne por día, eran los consejos que se daban en otros países, y luego a los 30 años se evaluó la presión arterial de la descendencia y se registraron mayores tasas de hipertensión. A la vez también, a los 4 años, cuando el aporte proteico de la dieta era muy bajo, menos del 16% del requerimiento energético diario, y había una alta proporción de carbohidratos en esa dieta, también a los 4 años los niños presentaban mayores cifras de hipertensión. Como sabemos, son estudios realizados en humanos y a veces se analiza solamente uno de los nutrientes, en este caso las proteínas, pero hay otros factores dietarios que están relacionados con el desarrollo o con la asimilación de esos nutrientes, por ejemplo, el aporte de micronutrientes que en algunos casos no se evalúan, cuál es la ganancia de peso de la mujer, como para analizar también según esta variable, el aporte de fibra de la alimentación, o cuál es la fuente proteica, porque algunos estudios mencionan que si la fuente proteica es animal, eso tendría un mayor riesgo de hipertensión que si la fuente proteica es de origen vegetal. Entonces, para conocer cuáles son las necesidades proteicas durante el embarazo, si comparamos con una mujer en edad fértil, que son 0,8 gramos por kilo por día, en el embarazo están aumentadas esas necesidades. Están aumentadas bastante dramáticamente, porque las necesidades es de 1,1 gramo por kilo por día. Y más aún, investigaciones nuevas donde utilizaron otros índices, no el balance de nitrógeno, sino por ejemplo este indicador de oxidación de aminoácidos, se está diciendo que en realidad en la primera instancia del embarazo la recomendación sería de 1,2 gramos por kilo por día y al final del embarazo de 1,5. Es decir, que las recomendaciones actuales estarían subestimando las necesidades proteicas y prontamente seguro va a haber una actualización en torno a estas recomendaciones. Y siempre cuando hablamos de ingesta proteica durante el embarazo, como también durante las etapas de la vida, pero la recomendación se basa en alimentos fuentes de proteínas de alta calidad, es decir, que tengan aminoácidos indispensables. Y si tenemos en cuenta cuál es más o menos el aporte proteico de las dietas de las mujeres embarazadas en nuestro país, como dijo la doctora, la encuesta de nutrición y salud ya tiene bastantes años,
pero bueno, en esa altura de nuestro país, en el 2005, había un déficit de alrededor del 30% de la ingesta de proteínas en las mujeres embarazadas. Es decir, que es un nutriente a tener presente a la hora de realizar asesoramiento nutricional. Otro nutriente vinculado con el desarrollo de la hipertensión es el calcio. Sabemos que las necesidades nutricionales de calcio durante el embarazo se satisfacen porque se realizan determinados ajustes fisiológicos en el organismo de la mujer que están relacionados más que nada con una mayor absorción del calcio dietario. Y entonces, de esta manera, la ingesta recomendada se mantiene igual que en la mujer en edad fértil, porque ocurre este proceso adaptativo. Y el feto requiere, sobre todo en el tercer trimestre de gestación, grandes cantidades de calcio, al orden de 200 a 200 miligramos por día, para poder sostener su requerimiento energético. ¿Qué estudios en humanos están vinculando el calcio, el consumo de calcio durante el embarazo con la presión arterial? Bueno, hay algunos estudios publicados en esta revisión, que es del 2007, es una revisión literaria que incluyó 12 ensayos clínicos aleatorizados y 3 estudios observacionales. Lo que los autores concluyen es que hay una reducción de la presión arterial en aquellas mujeres que habían recibido o bien un suplemento de calcio versus un control, o bien en aquellos estudios observacionales donde se analizó la ingesta diaria de calcio y se relacionó con el desarrollo no de hipertensión. Y por ejemplo, en el estudio de Belizán del 97, hecho acá en nuestro país, lo que se observó fue que en ese grupo de mujeres que habían recibido un suplemento de calcio, los niños tenían menos chances de tener hipertensión a los 7 años que las que no lo habían recibido, con un riesgo relativo de 0,59. Claramente, al ser pocos estudios y a la vez tan diversos, hay problemas en la interpretación de los resultados. Luego se presentó, hay otra revisión realizada en el 2015 donde agrega otros estudios nuevos y también llegan a una conclusión similar, que la ingesta de calcio fue asociada con la reducción de la presión arterial y que estos resultados fueron más consistentes en niños sobre todo más grandes. A la vez sabemos que los trastornos hipertensivos durante la gestación son una causa de morbimortalidad materna y más o menos en nuestro país hay una prevalencia del 10% y sobre todo lo que es la preeclampsia y la eclampsia es del 4,4%. Y esta prevalencia está aumentando de trastornos hipertensivos porque la edad materna se ha aumentado y a la vez también por las altas tasas de sobrepeso y obesidad que se presenta en la población femenina, y esto está relacionado con un aumento en la prevalencia de los trastornos hipertensivos. Y a la vez se sabe que las mujeres cuyos embarazos se complicaron con estos trastornos hipertensivos y a la vez también su descendencia tienen un mayor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular más adelante en la vida. Y acá, por ejemplo, presento estos 2 estudios que están en celeste. Uno que vinculó que la hipertensión gestacional estaba asociada con un mayor riesgo cardiovascular en la propia mujer de 8 a 10 años después del embarazo, y la preeclampsia se asociaba con un mayor riesgo en la descendencia a los 8 o 10 años. Otro estudio, por ejemplo, obtuvo que hay una asociación entre los trastornos hipertensivos y el peor estado cardiometabólico a los 40 años de la descendencia y un aumento en el 67% del riesgo de hipertensión. Y a la vez una revisión sistemática de 3 estudios mostró que la presión arterial era más alta en niños que habían sido expuestos intraútero a la hipertensión gestacional. Y no así nos encontró estas diferencias en torno a los niños que habían sido gestados con una madre que presentó preeclampsia en el embarazo. Sabemos que la preeclampsia es la hipertensión asociada a la proteinuria y que es una situación que aumenta el riesgo de morbimortalidad materna. Y también se sabe que a raíz de este estudio, que es muy conocido a partir de cuál es el efecto que tiene la suplementación con altas dosis de calcio, es decir, con más de 1 miligramo de calcio por día, sobre la disminución de la incidencia de preeclampsia. Y en este estudio lo que se vio, que es este metaanálisis publicada en la última revisión en el 2018, lo que se vio es que hay una
una reducción en la aparición de la preeclampsia cuando las mujeres tomaban el suplemento de calcio y tenían a la vez una baja ingesta de calcio. Principalmente se dio en este subgrupo poblacional. Las que tenían una baja ingesta de calcio son aquellas que tenían una ingesta menor a 900 miligramos por día. Y también esta asociación se vio en las mujeres que tenían un alto riesgo de preeclampsia, que serían aquellas mujeres adolescentes embarazadas o aquellas mujeres de mayor edad o que habían tenido preeclampsias en otro embarazo o trastornos hipertensivos en otro embarazo. Es decir, que el suplemento de calcio en estos subgrupos particulares disminuía la aparición de la preeclampsia y esto podríamos trasladarlo a que disminuirían las chances de padecer hipertensión tanto el recién nacido como en la mujer más adelante en su vida. Por lo tanto, tomándose de este metaanálisis, en la última publicación del documento de la Organización Mundial de la Salud en torno a la prevención y tratamiento de la preeclampsia, se menciona que en las áreas donde el consumo de calcio es bajo, se recomienda la administración de un suplemento de altas dosis de calcio para prevenir la preeclampsia, pero especialmente en aquellas mujeres que tienen un alto riesgo de preeclampsia, que son los que mencioné anteriormente, o también la Organización Mundial de la Salud aclara que en cada entorno también hay causas específicas de preeclampsia que pueden ser contempladas. Como sabemos, la deficiencia, existe una gran deficiencia en el consumo de calcio y por esto quiero hacer la comparación, es decir, estos son los efectos que mencionamos recién del efecto que tiene un suplemento de calcio y si tenemos que pensar cómo estamos en torno al consumo de calcio. En esta publicación del año pasado de investigadores argentinos mencionan que hay una gran brecha en el consumo de calcio entre los países de bajos ingresos y los países de altos ingresos. Como podemos ver, la ingesta media de calcio en los países de bajos ingresos es de alrededor de 650 miligramos versus 950 en los de altos ingresos, y que el 82% de los países de bajos ingresos tenían ingesta de calcio menor al requerimiento promedio estimado, que son 800 miligramos por día. En nuestro país, según los datos de ENI, que como mencioné también tienen su larga trayectoria, pero en esa publicación nuestra mediana de consumo de calcio de las mujeres embarazadas de ese año era de 400 miligramos, o sea que el 88% estaba en inadecuación de la ingesta. Entonces, para saber cómo achicamos esta brecha, tenemos que conocer cuál es la recomendación de calcio, que es de 1000 miligramos al día, y que entonces pensar arribar a esa recomendación para poder prevenir, por ejemplo, en este caso la preeclampsia, no es necesario que sea a través de un suplemento si se puede garantizar con la alimentación, y ahí está el rol de el profesional de la nutrición para asesorar a esa mujer que pueda arribar, porque no es algo tan complejo arribar a los 1000 miligramos de calcio. De hecho, por ejemplo, en este estudio que fue ahí realizado en La Plata, donde investigaron qué efecto tenía sobre la densidad de mineral ósea de mujeres adolescentes que habían tenido su bebé y la suplementaron durante 6 meses con calcio suplemento a través de un suplemento farmacológico o a través de alimento. Y lo que se vio es que no había cambios en la densidad mineral ósea, es decir, que tanto los alimentos como los suplementos tenían un efecto de sostener esa densidad. Por lo tanto, entonces, la intervención nutricional en este caso se hace imperiosa. Y cuando hablamos de intervención nutricional, sí, necesariamente tenemos que saber cuáles son los nutrientes que hay que cubrir con la alimentación para poder evitar una malnutrición, como decía la doctora, esta malnutrición oculta. Entonces, sabemos que las necesidades de nutrientes en el embarazo están muy aumentadas. La mayoría de los nutrientes aumentan, no así las kilocalorías, pero sí los micronutrientes. Y que nuestra realidad epidemiológica es bastante desalentadora. En nuestro país, las mujeres embarazadas, el principal problema antropométrico es el sobrepeso y la obesidad, que como está presente en las mujeres en edad fértil, esto también está presente en el embarazo y ocasiona un montón de riesgos para su propia salud y para la descendencia. Tenemos ingestas inadecuadas de fibra, de calcio, de hierro, de zinc, de vitamina A, de vitamina C y de yodo.
al orden del 40 al 80% de estos nutrientes. Estudios nacionales, ¿sí?, lo están vinculando, y a la vez también en torno al análisis bioquímico del estado nutricional. En nuestro país tenemos una alta prevalencia de anemia durante la gestación, con todos los riesgos que esto implica. Hay también una alta prevalencia de deficiencia de hierro y de déficit de vitamina B12. Es decir que esta es la realidad. Por el otro lado tenemos cuáles serían las metas a cumplir, que serían esas recomendaciones nutricionales. Por lo tanto, la intervención nutricional, concebida como una competencia profesional, la intervención nutricional tiene que estar a cargo de un profesional de la nutrición durante el control prenatal, que incluya un componente de educación alimentaria y nutricional. Esta intervención nutricional es una consejería nutricional personalizada que se brinda a partir de las necesidades propias que tiene esa mujer, del entorno en el cual vive, de sus posibilidades económicas, y teniendo en cuenta todos los factores y toda su trayectoria de vida, y a la vez se sabe que el embarazo es un momento propicio para la enseñanza. Así se lo describe en muchos papers, porque claro, la mujer está ávida de recibir información, está centrada en la salud, sobre todo en la salud de su bebé que está gestando, y eso lo motiva a acceder a determinados cambios de hábitos que luego hay que sostenerlos después del parto. Por eso la consejería nutricional generalmente se comienza en el embarazo y luego con el resto del equipo de salud hay que apuntalar para que siga durante la lactancia, porque si no esos hábitos se van perdiendo. Y quería mostrarles este documento de la Organización Mundial de la Salud, que fue publicado en 2016, la versión en español 2018, donde menciona que la mujer tiene que tener una experiencia positiva durante el embarazo. Es decir, las mujeres necesitan y manifiestan que el embarazo tiene que ser una experiencia positiva, tiene que estar emocionalmente acompañada, y las intervenciones que se brindan tienen que ser sustentadas desde lo científico, y a la vez tenemos que acompañar en todo ese proceso del embarazo. Y este documento de la Organización Mundial de la Salud dice que hay 5 tipos de intervenciones, que deben ofrecerse durante el embarazo, y las primeras de esas 5 tipos de intervenciones son las intervenciones nutricionales. Y no por nada están mencionadas primeras. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que se recomienda brindar asesoramiento nutricional a las embarazadas. La importancia de la alimentación saludable, de la actividad física, con el fin de que se mantengan sanas y no aumenten excesivamente de peso. Es decir, prioriza las acciones de educación alimentaria o nutricional durante el embarazo. Y por eso nosotros, desde el año 2011, en el Centro de Promoción e Investigación en Nutrición Materna, realizamos una investigación en el cual hicimos un material educativo para abordar la consejería nutricional durante el embarazo, que está disponible en la página del centro, y en el cual nos centramos en 3 principios principales para poder luego abordar toda la educación alimentaria y nutricional a lo largo de todo el embarazo. Uno está relacionado, obviamente, a la alimentación y a cómo poder arribar hacia estas recomendaciones nutricionales, en la suplementación y en controlar la ganancia de peso. Se sabe que una ganancia de peso excesiva durante el embarazo también acarrea, ciertas complicaciones, no solo en la vida de la mujer, sino también una mayor predisposición a obesidad en las edades tempranas de la vida. Y por eso la ganancia de peso es uno de los ítems a tener en cuenta durante la consulta nutricional. Por lo tanto, entonces, realizar estas intervenciones nutricionales en todas las etapas de la vida de la mujer, desde la infancia, desde la adolescencia, antes de estar embarazadas, durante y después de la concepción, para que podamos ofrecer una alimentación, unos cambios alimentarios que conduzcan a poder arribar a estas necesidades nutricionales que recién mencionamos, y esto va a tener una repercusión positiva en su propia salud, así como también en la salud de la descendencia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Muy linda presentación. Y bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado a las embarazadas decir tenés que comer el doble y la importancia que puede generar? Así
bueno, una presentación muy detallada, muy linda. Importancia también los micronutrientes en la alimentación, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Así que muy interesante, muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra, le pido a la audiencia, por favor, que aquellas preguntas que van escribiendo en el chat, escriban a quienes se la dirigen, así hacia el final de la presentación podemos preguntarle a cada uno de los disertantes. Ahora le voy a otorgar la palabra a Sandra Romero, a la doctora, para que le haga las preguntas o comentarios si quiere hacerlo primero, en primer lugar a Carolina. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a cada participación. Las presentaciones han sido excelentes. Carolina, la tuya me encantó. He aprendido un montón de cosas, así que te quiero agradecer personalmente. Hay algunos detalles, yo muchos para preguntas no tengo, pero sí hay algunos comentarios que me gustaría aportar apoyando cosas desde mi punto de vista clínico. Yo soy cardióloga general, después cardióloga infantil y cardióloga fetal, así que tengo un manejo amplio de lo que ustedes están diciendo, de lo que pasa dentro de la panza a cómo termina cuando tiene 60 años. En nuestro país no hay seguimiento, uno ve todo por separado. No pasa lo que ha hecho Berker, que la teoría estudiaron todos los finlandeses, desde que estaba en la panza cuando tenía 70 años y por qué se murió. Entonces ellos sí pueden hacer eso, nosotros no tenemos esas estadísticas. Pero me encantó que lo nombraras porque los cardiólogos que hacemos como yo, los extremos, nos apasiona saber la teoría de Berker porque consideramos que es real. Hoy por hoy, vos hablaste de algunos detalles que yo anoté acá que me resultó muy interesante y es un término que usaste que yo lo uso mucho con respecto a la obesidad, usaste un término de hambre celular. Yo creo que existe un hambre celular que es muy importante tener en cuenta que lo tienen muchos obesos, que conduce a la hipertensión, que la obesidad no significa bien nutrición, una nutrición sino que significa obesidad nada más, que se encadena una alteración. Me interesó muchísimo el efecto de los glucocorticoides sobre las células, el manejo de lo que vos expresaste y sobre todo el manejo genético. Los cardiólogos y los clínicos en general no están acostumbrados al manejo genético. Y a mí hay algo que me apasiona tremendamente lo genético, porque hago cardiopatías congénitas, así que las congénitas están rodeadas de patologías genéticas. Pero hay una cosa que he empezado a trabajar mucho últimamente, y vos lo dijiste, es la epigenética. El ambiente en donde se desarrolla, el ambiente de este feto, para que va a desarrollar obesidad después. Y de la mano de eso, hay que conocer la anatomía de lo que tenemos como corazón, para saber que vaya a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Ustedes saben que, como dijo el doctor Mariano, también hay una cosa muy importante que es los primeros días de vida, los primeros 1000 días de vida, y hay una enfermedad cardiovascular que no es solamente la hipertensión. Ustedes saben que hay una enfermedad cardiovascular que predomina y que cada vez se hace cada vez más joven. Antes teníamos que se infartaba a los 50, después los 40, después los 20, después los 30, ahora los 20 se infartan los chicos. Y es muy importante porque el síndrome metabólico y la obesidad, nosotros lo tenemos muy relacionado al bajo peso al nacer, muy relacionado con el retardo de crecimiento uterino. Yo en mi anamnesis clínica, yo hago clínica, en mi anamnesis clínica, es decir, ¿con qué peso nació el chico? Si el chico nació con tantos pesos, yo sé que a los 4 o 5 años va a tener un rebote, va a tener la tendencia a una enfermedad metabólica. El síndrome metabólico, la maravilla del feto y del niño, son tan plásticos que todo lo podemos revertir, situación que no sucede con el adulto. Y bueno, yo quería aportar esos derechos, contaría muchas cosas, pero todo me resultó tan interesante y me parece que entrar en el tema de la epigenética, los que hacemos clínica, debemos cada vez tratar de saber más y de entender más de lo que vos planteaste y explicaste, tan simple, pero tan complejo.
los clínicos debemos meternos cada vez más para entender esto, porque si queremos tratar a los pacientes nada más que con una pastilla, o con una dieta, o retando al chico, o retando al adulto, no conseguimos nada. Tenemos que entender de dónde viene, tenemos que entender cómo es su familia, tenemos que entender un montón de cosas más. Diría mucho más, pero no quiero ocupar el espacio de la doctora Cristina, que seguramente tendrá mucho para hablar. Te felicito, me encantó tu charla. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy oportunas tus palabras, tus comentarios. No sé si querías dirigirle alguna otra pregunta a Mariano o a Luciana, o sea, directamente le doy la palabra a la doctora Cristina Arran. Yo separé un tema por cada uno de los colegas que habló. Si vos me das un segundito, hablo para Mariano, que está acá impulsado. Me encantó que hablara Mariano de la repercusión precoz como un término trascendente, de los primeros 1000 días, como para marcar la salud futura, desde la concepción hasta los 1000 días cumplidos. El término de microbiota, él lo dijo al pasar, pero es tremendamente importante. El feto no viene de la nada, el feto, como nosotros vivimos en un ambiente, en nuestra casa, calentito, comemos, el feto tiene un ambiente. Si el ambiente es saludable, el feto va a ser saludable. Y acá yo quiero contarles que acabo de publicar en un libro que con el Instituto de Genoma Humano en México, un artículo que está escrito para la comunidad, en donde yo hablo mucho, y en un libro propio de hace muchos años para los niños, de estrés. Para mí es trascendente hablar del impacto que produce el estrés sobre el desarrollo del feto y sobre el efecto sobre el niño. Y el estrés no tomado como estrés como nosotros lo tomamos como problema económico, las noticias, el dólar, no. El estrés existencial, el estrés celular. También es trascendente hablar de esto porque viene de la mano de la alimentación. Muchas alimentaciones que creemos saludables generan un gran estrés. Y el estrés intrauterino genera retardo de crecimiento y genera enfermedades cardiovasculares. Y a los chicos lo mismo, y a los adultos igual. Entonces yo quería recalcar lo que Mariano había hablado sobre que hay una responsabilidad colectiva. El día que aprendamos que la responsabilidad es colectiva, que no depende del feto por un lado, la madre por el otro, la familia por el otro y el sistema por otro. Una responsabilidad colectiva que depende de la educación y de la forma en que expliquemos y que enseñemos a nuestros pacientes para salir adelante. Hablando de estrés, para mí es trascendente el detalle que no se tocó y que considero que es, yo lo vivo con mis fetos, con mis pacientes fetos, primero que son mis pacientes fetos, y los trato a veces por el nombre. Y hay un detalle que me resulta trascendente, y es, hablando de microbiota, que el feto necesita amor, necesita afecto. Si el feto no es querido, si el feto no es cuidado, el feto escucha, el feto siente. Cuando la madre, y eso es una de mis publicaciones, cuando la madre se comunica mucho con el chico y no cree que es un trámite, el feto ayuda a bajar, el amor ayuda a bajar el estrés y mejora mucho su calidad ambiental. Esto habla de algo muy importante porque hoy está como devaluada la maternidad, está como decía Mariano, la lactancia materna. Hay una cosa, y creo que somos un todo, no somos solo elementos ni nutrientes, somos un ambiente psicofísico y emocional que construye nuestro ambiente desde feto hasta adultos. Hoy estamos sufriendo la falta yo tengo pacientes adultos hipertensos por culpa de no poder recibir un abrazo, por ejemplo. ¿Y cómo los curás? Y tratándolos bien a veces, pues las pastillas son todas las mismas. Y eso me parece trascendente remarcarlo. Y con respecto a Luciana, aprendí muchísimo de Luciana con respecto a proteínas, calcio y el efecto del peso, y me pareció interesantísimo el manejo de la alimentación sobre el efecto directo de la hipertensión arterial, presente en la embarazada y futura. Ella es una experta en esto, así que yo no me voy a meter mucho en ese tema, pero sí tengo un caudal y creo que el tema es tremendamente interesante. Yo tengo un trabajo escrito sobre cafeína,
cafeína en el feto. La cafeína compite con los receptores de adenosina y cuando compite con los receptores de adenosina bloquea el receptor de adenosina y la adenosina, que es la reguladora de la adrenalina, no la puede regular. Entonces el feto tiene una descarga de adrenalina tremenda y la cafeína produce vasoconstricción en el feto y vasoconstricción en las arteriolas placentarias y en la madre. Todos sabemos que nos produce la cafeína. Entonces, puede producir efectos de hipertensión arterial. No quería dejar de decirlo porque lo tengo recién publicado y me interesaría, ya se lo había contado a Alejandra, ojalá pudiera contar con más de ustedes que saben tanto para empezar a desarrollar un poco este punto que a veces no tengo ni con quién hablarlo. Les agradezco infinitamente sus charlas, han sido tremendamente enriquecedoras, por sobre todo agradecer que me hayan invitado, porque es un tema casi que uno no tiene con otro cardiólogo para charlar, es muy difícil, pero charlarlo con ustedes me encantó, así que les quiero agradecer tremendamente, he quedado feliz. Muchísimas gracias, Sandra, muy emocionantes las palabras, la verdad que coincido, fueron presentaciones hermosas. Ahora le doy la palabra a Cristina para que pueda hacer las preguntas o comentarios adecuados. Gracias, Astrid. Por empezar, felicitados a los tres. La verdad que incluso no solamente por las exposiciones, sino cómo se complementaron, ¿no? O sea, que cuando uno arma una mesa realmente se preocupa a veces para que los temas se complementen adecuadamente, ¿no? Yo a Carolina, por supuesto que no le voy a preguntar nada, yo simplemente les voy a decir que a nosotros el tema de la programación fetal nos empezó a apasionar allá por el 2001, 2002, donde tímidamente empezamos a generar este modelo. Carolina era un poco chica ya todavía en esa época, digamos, empezamos a generar con Analía Tomás este modelo que no había ninguna publicación, nadie estaba considerando los micronutrientes como que podían afectar en el desarrollo de fetal, y del zinc en realidad nadie ni siquiera pensaba. Nos costó muchísimo publicar nuestro primer trabajo, que lo publicamos en la revista de la Sociedad de Pediatría Americana, que yo siempre digo que fue el peor, en realidad, si uno ve todos los posteriores de todo el trabajo que hicimos, pero realmente es apasionante. Yo quiero un poco decirle a Sandra que el estrés también hay modelos de estrés que producen programación fetal. Analía Loria en Estados Unidos está trabajando sobre el tema hace bastante y realmente es sorprendente como generar estrés en un animal de experimentación puede generar trastornos o enfermedades cardiovasculares, alteraciones del sistema renal y angiotensina, etcétera, o sea que es también un modelo. Yo en realidad tengo algún, y además comentar lo siguiente, porque se pone sobre la balanza, incluso algunos comentarios sobre el peso al nacer o no el peso al nacer como el factor de riesgo, digamos, para esta programación de las enfermedades cardiovasculares. Y es cierto que puede haber otros factores. Hay alteraciones celulares, alteraciones en el metabolismo celular, que a lo mejor no lo vemos macroscópicamente como la disminución del peso al nacer, y sin embargo nos va a estar generando alteraciones en la estructura y en la función de los órganos, ¿no? Hay un trabajo bastante interesante que se publicó, se hicieron estudios en muestras de riñón de personas que habían fallecido en accidentes, y se los separó en hipertensos y en normotensos, y se vio una diferencia significativa en el número de glomérulos entre los hipertensos y los que eran normotensos. O sea que realmente cuando nosotros estudiamos hipertensión arterial, investigamos en hipertensión, y toda mi vida lo he hecho, uno busca cuáles son los factores que generan la hipertensión en esa hipertensión esencial, donde uno no le puede encontrar una causa que pueda encontrar rápidamente una causa que sea secundario a algo, y nos pasamos, y de golpe haber aparecido esta situación, digamos, se programó, esta persona es hipertensa en adultos porque se programó cuando estaba en su vida fetal, ¿no? O sea que realmente la verdad que es apasionante y es
Aparte, a Barker hay que agradecerle que empezó con esta teoría y realmente se sigue comprobando, ¿no? Y los modelos experimentales en animales nos permite estudiar cosas que no lo podemos hacer en los humanos, ¿no? En los pacientes, en la gente. Yo lo que tengo algunas cuestiones, o sea, por eso no me voy a meter mucho más, ni voy a hablar más que lo que habló Carolina, pero a mí me preocupa esto, lo siguiente. Mariano, primero, ¿cómo manejan ustedes en el consultorio? Yo te escucho y la verdad que sos un apasionado de esto y mostraste todas esas fotos que realmente veo cómo te apasionas en que esos niños se alimenten adecuadamente. ¿Y cómo logramos esto en una época donde, y cocinar, dijiste cocinar, y entremos en la cocina? ¿Cómo logramos esto en una época que ni la madre ni el padre están en la casa y que el niño, el bebé, el niño va a la guardería o come en su colegio cuando es más grande? ¿Cómo le aconsejamos a la madre? ¿Cómo le aconsejamos qué es lo que le tiene que cocinar si no le va a cocinar? O sea, y al padre también, que los dos tienen en este momento esa función, ¿no? Pero esa es una de las cuestiones que me gustaría preguntarle, así me contestan después como les parezca a ustedes. Y otra cosa que no hablamos son de las dietas vegetarianas y veganas. Las dietas vegetarianas y veganas en las embarazadas, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo logramos que eso sea? O sea, yo les digo, por ejemplo, en el caso del zinc, que es una pregunta que habitualmente nos hacen, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, lo debe saber Luciana anteriormente. O sea, prácticamente en la carne, en algunos mariscos, y muchos vegetales también. Pero la biodisponibilidad de los vegetales es mucho menor que la carne, digamos. Es decir, entonces yo digo, ¿qué hacemos con esa embarazada, vegana o vegetariana? Y yo le preguntaría a Mariano, ¿y cómo hacemos con esa madre vegetariana y vegana que va al consultorio y le dice, yo soy vegana, vegetariana y mi hijo también? Porque en mi casa no se come carne, en algunos casos no se come huevos y en algunos casos no se come leche, no se toma leche tampoco. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esas situaciones que pueden ser complicadas? Y por último, y otra cosa que quiero comentar, que me parece interesante con respecto al zinc, que es donde estoy involucrada, en un momento en un trabajo que íbamos a publicar, uno de los referees nos dice, ustedes tienen que hacer el modelo, tienen que al animal preñado un mes antes, empezar con una dieta en sí. ¿Sabe lo que pasaba? No quedaban ni preñadas y si quedaban preñadas perdían todos sus fetos. Entonces no tenemos que ir a pensar también por qué hay mujeres que tienen estos problemas de abortos, etcétera, y si no estará relacionado también con esto. O sea, sí que es uno de los casos para tener en cuenta como de estos nutrientes, ¿no? Y después, bueno, y después con respecto, para terminar, estas cuestiones para que ustedes hablen ustedes, el tema yo entiendo la ganancia de peso, la mujer embarazada que tiene que ser controlada, y controlamos la no ganancia de peso que también se está dando y que hay mujeres que se fascinan decir yo metí 5 kilos y no pienso aumentar más nada, o sea que también está eso y digamos cómo controlamos esta situación también, ¿no? Yo creo que hay todas esas cuestiones que pueden afectar finalmente la vida de la persona y sus enfermedades cuando es adulto, ¿no? Así que bueno, acá les dejo como tema, si quieren ustedes hacer algunos comentarios. Yo así, No sé si querés arrancar vos o querés que Mariano. Bueno, mira, en principio, qué interesante todas las preguntas, doctora. Arranco por lo de las mujeres embarazadas veganas y vegetarianas. Tengo mucha experiencia en el abordaje de mujeres vegetarianas y veganas durante el embarazo y así como también de familias de bebés veganos y vegetarianos y de adolescentes que son veganos y vegetarianas y que la familia no. O sea, de todas las situaciones y bueno, y más que nada acompaño a esas familias en torno a la nutrición durante el embarazo vegana, que es la más estricta, porque la realidad es que la mujer que lleva una alimentación ovo-lacto vegetariana o lacto-vegetariana o ovo-vegetariana, la realidad es que
que es dentro de todo accesible satisfacer las demandas nutricionales de la gestación, y en el embarazo y el veganismo no es imposible, diríamos. En este sentido, lo importante es que la mujer sea derivada a la consulta nutricional con una nutricionista que esté calificada en alimentación basada en plantas o vegana y vegetariana, y que pueda asesorar desde el inicio del embarazo cómo satisfacer los nutrientes. Es verdad que el zinc es uno de los nutrientes en los cuales los alimentos de origen vegetal tienen baja biodisponibilidad, pero para ello utilizamos las técnicas de remojo, de germinación y de fermentación de manera, diríamos, apropiadas, y siempre, por ejemplo, en mi ejercicio profesional, yo la realidad es que trabajo mucho con recordatorios de ingestas, con fotos de porciones, para poder estimar realmente cuál es la ingesta, en definitiva, que esa persona está haciendo, esa mujer, de los nutrientes finalmente que está ingiriendo, obviamente que a partir de estimaciones. Pero la realidad es que las dietas vegetarianas, veganas, son aplicables a todos los entornos de la vida, a todas las situaciones, pero siempre y cuando que estén asesoradas por un profesional de la nutrición que esté calificado en el tema. Y con respecto a la ganancia de peso, la no ganancia, es verdad, quizás en mujeres más jóvenes, yo también trabajo con embarazadas adolescentes, y ahí es cuando la ganancia de peso está más cuestionada. La realidad es que el trabajo en equipo hace que ese tema se pueda sobrepasar siempre que tengamos un discurso coherente entre el profesional obstétrica o obstetra y la consulta nutricional en cuanto a cuál es el objetivo de la ganancia de peso. Porque a veces sucede que hay discordancia en los mensajes que se le brinda a la mamá, y eso causa ansiedad, malestar y quizás una situación que para nada es fácil después de sobrellevar. Entonces, generalmente pautar los objetivos de ganancia de peso que van a estar, no son estáticos, y quizás ganar 5 kilos en una mujer con obesidad está perfecto, y en una mujer que mide 1,48 m también. Es decir, evaluamos la ganancia de peso bien individualizada. Eso es muy importante. Por eso la consulta nutricional durante el embarazo no tiene que estar relegada solamente a aquellas mujeres que padecen diabetes o hipertensión o que tienen sobrepeso o obesidad, sino que tiene que ser una práctica para todas las mujeres embarazadas que se consideran sanas, por ejemplo, lo que llamamos el embarazo normal, y de esa manera poder acompañarla en todo el proceso. Bueno. O sea, es un seguimiento personalizado el tema del peso. Sí, claro, sí. Y siempre con la obstetra y cuando se hace la ecografía, de ver cómo está el crecimiento, porque sobre todo en las mujeres obesas mórbidas, por ejemplo, donde a veces la recomendación es que ganen 2-3 kilos en el embarazo, siempre y cuando el crecimiento del feto sea adecuado. Y quizás el objetivo sea ese, o que no aumenten nada en algunos casos. Gracias. Bueno, chicas, perdón, creo que Astrid se desconectó, así que yo voy a seguir con la coordinación. Si quieren, Mariano puede contestar la pregunta que había hecho Cristina sobre cuál era la recomendación para aquellos que se niegan un poco a la comida saludable, sobre todo los niños. O que no pueden, que no pueden, es cierto, es cierto. Sí, me parecieron súper acertadas las palabras de Cristina en un montón de cosas ya, el hecho de decir madres y padres, ¿no? Poner eso sobre la mesa también, la corresponsabilidad en la crianza, ¿no? Que no es tarea de las mujeres, sino es tarea de todas las personas. Y de hecho ahí está el punto clave. La revolución industrial nos llevó a la idea de la familia nuclear. Mamá, papá, 2 hijos. Tenemos eso en la cabeza. Y a mí me ha tocado, primero que este concepto de salud que yo manejo, la gestación de comunidad para mí es clave. Si no hay comunidad, no hay vida. Entonces, en particular, en relación a la alimentación, es interesante contarte la experiencia en el consultorio en la que yo hacia los 3, 4, cuando se empezaban a acercar muchos pacientes a los 6 meses, dije, bueno, le voy a hablar un montón de alimentación a un montón de gente, ¿por qué no los junto? Entonces empecé a hacer talleres de alimentación complementaria, me empecé a encontrar, nos empecé a sumar a un grupo de WhatsApp, y hoy es un grupo de WhatsApp que tiene 60, 70 familias que comparten cómo cocinar un montón de alimentos para poder hacerlo de forma simple y que no requiera demasiado tiempo.
para poder cocinar alimentos de riqueza nutricional. Y ahí lo que dijo Luciana es clave, las técnicas culinarias de remojo, hidratación, de fermentación, de fermentación de cereales, de lo que son los granos integrales, o sea cereales integrales como las legumbres, son claves. Si yo no las enseño, si no podemos compartirlas, la familia nunca va a comer legumbres, porque comes una lenteja que cocinaste en 10 minutos y te duele la panza porque no te da ganas de comer eso. Entonces, si uno empieza a planificar, entonces yo hidrato hoy y me lo como mañana de la noche al guiso de lentejas. Y ahí empiezo a eliminar antinutrientes, empiezo a eliminar los fitatos, un montón de sustancias que no solo van a quitar el hierro, el calcio, el zinc, por ejemplo, sino que además son proinflamatorios y van a generar lo que se conoce y lo que se está empezando a hablar que se llama síndrome de permeabilidad intestinal. Como si los enterocitos del intestino se empezaran a separar y empiezan a pasar proteínas que no son del todo amables, como la proteína de leche de vaca, como otras sustancias, y generan después alergia, inflamación intestinal. Hay algunas personas que creen que la única enfermedad es el síndrome del intestino permeable. Si yo tengo el intestino permeable, listo, ya está. Me expongo a cualquier cosa y todo el resto del organismo se inflama y tiene problemas. Entonces, en respuesta a esas personas que no tienen tiempo, lo que me ha pasado es que algunas personas dejan de trabajar. Y bueno, después me viene el problema a mí, pues me dicen de dejé de laburar o quise tener más tiempo para mi familia en base a tus recomendaciones. Pero lo otro que aparece es la planificación. Y en relación a eso, las alimentaciones restrictivas, ya sea vegetariana o lacto, ovo, lacto o las veganas, yo particularmente las empecé a ver muy seguido, entendía como Luciana que con mi formación de base no alcanzaba, así que hice un curso de posgrado sobre nutrición vegana y vegetariana, y hoy acompaño familias con niños veganos y vegetarianos, en las que me interesan un montón de nutrientes, pero particularmente la vitamina B12, que en un periodo de desarrollo neurológico, está bajo, es crítico. Vamos a tener un montón de problemas. Y ahí es interesante pensar la vitamina B12 que está presente en los alimentos, solo en presentes en alimentos de origen animal. ¿Qué sucede en un país en el que tenemos un índice de pobreza cada vez mayor y sus dietas están basadas en cereales refinados, ¿no? Lo único que tienen disponible es arroz blanco, ni siquiera sería un arroz integral, y fideos, y pan, y ahí el déficit de B12 abunda claramente, y no lo estamos buscando tanto en esas personas. Y pienso también cómo esas personas me han enseñado, porque yo además de atender en mi consultorio, que es por obras sociales, atiendo en el primer nivel de atención en la Ciudad de La Plata, cómo esas personas me han enseñado a remojar legumbres, no porque van a inhibir el ácido fítico, sino porque si vos remojás las legumbres un día entero, se cocina en 5 minutos y gasta mucho menos la garrafa. Entonces ahí aparece, a ver, si yo me paro, para mí hay algo clave que es pararme en dónde está el otro y a partir de ahí construir. Yo no recomiendo de entrada nada, no me fijo de dónde viene, qué tiene para ofrecer y en función de eso ofrecer las herramientas de abordaje necesarias para cada situación, que son muy particulares. Coincido con Luciana que en veganos y vegetarianos el acompañamiento por nutricionistas es clave. Ahí yo no lo dudo. Gracias por las respuestas, la verdad que muy interesante y además la pasión que tienen ustedes dos con estos temas, la verdad que de un lado Luciana y de la parte de nutrición y vos Mariano, me imagino lo que debe ser en tu consultorio pediátrico, así que la verdad que bueno, los felicito, Carolina, muy bien lo tuyo, los has representado magníficamente, así que bueno, gracias, eso les quería decir. Muchísimas gracias, muy interesante el debate. Y creo que nos queda una sola pregunta por contestar de la audiencia, porque otras ya han sido contestadas, que va dirigida para Carolina, y es sobre tu opinión acerca de los trabajos de Peter Nilsson sobre el envejecimiento vascular acelerado, a partir de los trabajos de Blackburn sobre los telómeros y el impacto de los factores de riesgo, obesidad, diabetes, hipertensión maternos en el desarrollo fetal intrautero y la predisposición a tener eventos cardiovasculares futuros. Okay, bueno, gracias Astrid por la pregunta, no sé quién la hace, pero es interesante pensarlo. Hoy la verdad que el webinar estaba más orientado a toda la parte nutricional,
pero obviamente hay otros factores de riesgo, otras injurias, mejor dicho, que pueden desencadenar las distintas alteraciones funcionales o morfológicas que conllevan después al desarrollo cardiovascular. Y obviamente toda la parte vascular es sumamente relevante porque los nutrientes necesitan llegar al feto de alguna manera y la vasculatura es el medio, digamos. No solamente es importante todo lo que le sucede a la parte materna y a la parte placentaria. Así que desde allí todo lo que sea disfunción vascular o todo lo que esté afectando el grosor, esa pared vascular y demás, va a tener un impacto obviamente en el desarrollo fetal. Y obviamente las distintas patologías como la obesidad, la hipertensión, la combinación de ellas en el síndrome metabólico y demás, conllevan estados inflamatorios crónicos, de bajo grado y demás, que hacen que obviamente se favorezcan todas esas alteraciones a nivel vascular. Así que desde ese lugar sí, obviamente hay una relación. Y por el otro lado, particularmente con la parte de los telómeros, hay algún que otro trabajo relativamente reciente en la cual se está buscando, se está evaluando la relación que puede existir entre la longitud telomérica y la programación fetal luego en ese individuo. Y obviamente también hay alguna relación porque todo lo que tenga que ver con, como yo les mencionaba, de lo que es los procesos de proliferación, los procesos de apoptosis, o sea, todos los procesos celulares que implican recambio, regeneración del tejido y demás, tienen una estrecha relación en cómo cuán bien o cuán mal se pueda desarrollar ese feto, ese individuo, incluso ya en el periodo perinatal, digamos. Entonces, obviamente tiene un impacto importante. Muchas gracias, Carolina, por contestar la pregunta. Bueno, le doy las gracias también a Alejandra por haberme invitado a participar de esta charla. La verdad que fue excelente. Fue una muy linda combinación desde bases de investigación hasta el abordaje de la visión del pediatra y el aporte de la nutrición, que es sumamente importante, trabajar siempre en equipo y cómo desde este punto podemos tal vez evitar llegar a cuadros severos de hipertensión en la vida adulta. Así que bueno, les cedo ahora la palabra a Alejandra para dar cierre a este evento. Bueno, muchas gracias, Astrid. Y bueno, en primer lugar quería felicitarlos a todos porque han demostrado la pasión con la que trabajan. Lo han demostrado muy bien hoy en sus charlas. También quería agradecerles a ustedes, disertantes, a los panelistas, a la audiencia que han aportado en todos estos eventos y que han retroalimentado positivamente el conocimiento científico en esta área y en las otras que hemos abordado en esta serie de simposios. Y bueno, también quería agradecer a la Federación Argentina de Cardiología por el apoyo que me ha dado para organizar esta serie de simposios. También al Grupo de Investigación Biomédica de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y al Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. Y bueno, como esta serie de simposios ya ha finalizado para este año, esperamos que el año que viene se pueda hacer el tercer diálogo entre investigadores básicos y clínicos, con tanto éxito como se ha realizado este año. Y bueno, y muchas gracias a todos por su participación.